que se instruye por el delito de fraude en contra de misma que será presidida por la licenciada después de control del Partido Judicial de Baja California, de pie, para que pueda acceder antes de la sala. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Buenas tardes, gracias, señoría. Buenas tardes, señora. Bien, damos inicio a la audiencia. ¿Quién comparece por la Fiscalía? ¿Qué tal, señoría? Buenas tardes. Con datos procesales registrados ya ante el tribunal. ¿Lo acompañan? Ya tienen mis datos y los datos de mi abogado. ¿Quién más comparece? Buenas tardes, señoría. Defensor particular con datos previamente registrados en la administración judicial. Como defensor particular. Así es. Bien, Sí, ¿está usted de acuerdo en que le asista como su defensor el abogado? claro que sí, sí. Gracias. ¿Usted estuvo presente en la audiencia anterior, ¿verdad, abogado? Sí, señoría. Bien, y también el señor. Sí. Bien, entonces ya tenía ese carácter de defensor del señor con anterioridad, pues continúa con ese encargo. Así es, señor. Bien, por este lado, Muy buenas abogado. tardes, señoría. Buenas Germán tardes. Terríquez Córdoba, asesor jurídico de la víctima aquí presente. Su nombre, señor, por favor. Bien, ¿está usted, señor, ya conoce sus derechos? ¿Ya se los informaron? Sí. Sí. Bien, ¿está de acuerdo, señor, que el abogado Germán Terríquez le asiste en esta audiencia como su asesor jurídico? Sí. Bien, pues continúa con ese carácter el abogado, que pues también ya compareció en la audiencia anterior con ese carácter, ¿no? Bien, bueno, esta audiencia fue solicitada en un principio precisamente por el asesor jurídico, licenciado Terríquez Córdoba, aquí presente, para efecto de impugnar omisiones del Ministerio Público. Ello en virtud de que advierto de lo que expone no se había efectuado alguna determinación en cuanto a la investigación. Ya sucedió de esa forma. Así es, señoría. De hecho, se generó una determinación ministerial, pero inclusive antes que ello, aprovechando el uso de la voz, quería plantear un incidente, precisamente lo establecido en el artículo 96, A ver, permítame. sobre reposición de plazo. Sí, claro. Bien. Y lo anterior, en virtud de que en diversa fecha, con posterioridad a su primera solicitud, también peticionó audiencia para efectos precisamente de lo que ahorita está manifestando, ya que indica la gente del Ministerio Público, pues se generó una resolución de las establecidas en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo cual pues advierto que ya hubo una determinación, así como ustedes ya lo acaban de referir. Por lo tanto, en cuanto pues a lo primero que se había peticionado, pues advierto pues ya fue sustituido por lo diverso que está peticionando en estos momentos por la diversa solicitud por escrito que realizó el abogado Terríquez. Bien, entonces pues lo escucho, abogado. Gracias, señoría. Bueno, le adelanto que vamos a presentar una solicitud de incidencia conforme a lo establecido en el 96 de la codificación adjetiva. Señoría, con fundamento en lo que dispone el artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento, señoría, solicito se reponga el plazo que no pudo ser observado por la víctima, consistente en el señalado por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente consistente en los 10 días que otorga la ley para efectos de que se puedan imponer
para que se puedan impugnar resoluciones ministeriales realizadas por la Fiscalía en base a los siguientes antecedentes. Señoría, en primer término le hago mención a lo siguiente. En fecha 22 de julio del año 2021, la víctima acudió a la Fiscalía a verificar el seguimiento del asunto por el cual estamos aquí presentes, que se trata de un fraude genérico, y fue que en ese momento, es decir, el mismo 22 de julio del año 2021, se le notificó que la carpeta de investigación por la que nos encontramos aquí presentes había sido determinada en sede ministerial por no ejercicio de la acción penal en su vertiente de prescripción. Eso fue el 22 de julio del año 2021, la notificación a la víctima. Como segundo antecedente, señoría, cabe hacer mención que desde el 22 de octubre del año 2019 ya éramos nosotros asesores jurídicos de la víctima. Es decir, muchísimo antes de que se le notificara a la víctima el no ejercicio de la acción penal en sede ministerial. Tan es así el desconocimiento de los efectos jurídicos de dicha notificación, su señoría, que fue el 4 de marzo del año 2022, que la víctima aquí presente acudió a nuestra oficina a darle seguimiento al asunto y nos comentó que había ido a la Fiscalía y que le dijeron que su asunto ya no iba a avanzar y me preguntaba que qué iba a pasar con el asunto, ya que miraba que no pasaba nada. Bien, eso pasó el 4 de marzo del año 2022. Por lo cual, para efectos de acreditar la procedencia del establecido en numeral 96, su señoría, fue que le tomamos una entrevista ahí en nuestras oficinas a la víctima aquí presente, en fecha 4 de marzo del año 2022, a las 12 horas, en lo concerniente señaló lo siguiente la víctima. Quiero manifestar al abogado que hace aproximadamente medio año me citaron para presentar el testimonio de mi cuñada, y fue cuando me dijeron que no iban a tomar su entrevista y que me dirigiera a otro lugar para darme una notificación a la cual tenía que firmar. Yo no sabía qué era esa hoja, porque yo no iba a poder seguir con mi asunto. Y ya después me dijeron que le iban a dar carpetazo a mi investigación. Fue cuando me dijeron y me hicieron firmar un papel diciéndome que el licenciado ya había recibido esa notificación. Por eso no le comenté al licenciado que me habían hecho firmar un documento, pues la señorita que me tomó la declaración me dijo que yo iba solo sin la presencia del licenciado Terríquez. En este momento, es decir, en la fecha de la declaración, el 4 de marzo del año 2022, yo le hago saber a la víctima que si no se presentaba una inconformidad dentro de los 10 días, a la fecha en que le tomaron esta declaración en la cual se determinaba la resolución de no ejercicio de la acción penal, le iban a dar carpetazo, iba a perder sus $30,000, los cuales le debe el señor. Evidentemente me dijo el señor aquí presente que él no sabe qué es la prescripción y menos qué significa ejercer acción penal, ya que él tiene solo estudios hasta sexto de primaria, siendo que yo no sé qué fue lo que me comentó la señorita que se encontraba en la Fiscalía, porque no me explicó, o por lo menos no entendí la hoja que firmé, la cual decía ya tenía el licenciado Terríquez. Su señoría, esta entrevista fue tomada el 4 de marzo del año 2022, reitero, a las 12 horas. Posteriormente, su señoría, el mismo 4 de marzo del año 2022, a las 17 horas, es decir, 5 horas después, a la fecha en que le hice conocimiento a la víctima de las consecuencias de no haber solicitado impugnación dentro de los 10 días a partir de la firma, fue que presentamos solicitud ante sede judicial para efectos de que se lleve a cabo esta incidencia, esta audiencia de reposición de plazo. Señoría, con esta información que le señalo, en primer término se cumple con el requisito de interposición del incidente en tiempo, ya que vuelvo a repetir, conoce las consecuencias del acto a la víctima hasta el 4 de marzo del 2022 a las 12 horas, que es que yo, en su calidad de asesor jurídico, le comunico las consecuencias de haber firmado esa notificación de no ejercicio de la acción penal.
y posteriormente nosotros presentamos la solicitud ante el juez 5 horas después, por lo cual cumplimos con las 24 horas que señala el artículo 96, el cual textualmente dice: dentro de las 24 horas siguientes a aquel en que el perjudicado, es decir, la víctima, tenga conocimiento fehaciente del acto cuya reposición del plazo se pretenda. Ello para efectos de cumplir con el primer punto, señoría. Por otra parte, también señala el artículo 96 sobre la reposición del plazo. ¿Y por qué no es atribuible a él? Es decir, ¿por qué no es atribuible a la víctima aquí presente que haya pasado el término de 10 días y que no haya presentado la impugnación? Porque evidentemente si hubiera sabido de eso y me hubiera informado, pues hubiéramos presentado la impugnación en tiempo y forma. Evidentemente, señores, no estamos ni dudando ni acusando que la Fiscalía haya omitido de mala fe comentarle las consecuencias de no impugnar a tiempo la resolución ministerial, pero es para eso que él ya tenía un asesor jurídico, señoría, que éramos parte activa dentro del proceso y estábamos presentando datos de prueba, inclusive desde la investigación inicial. Prácticamente nuestro trabajo con el señor era explicarle con manzanita los efectos de que los plazos fenezcan. Además, señoría, la víctima no tiene por qué entender de primera mano los conceptos jurídicos de plazo, fenecer, impugnación. No tiene por qué hacerlo, no es abogado él. Va haciendo una analogía a la medicina, señoría, sería tan ridículo como que un paciente cardíaco se come una hamburguesa y fallezca y la familia vaya a reclamarle al cardiólogo por qué no le dijo y el cardiólogo le responda: pues es que eso todo el mundo lo sabe. Disculpe por la analogía médica, pero creo que era importante para efectos de hacer esta explicación. Cabe mencionar, su señoría, previamente que la víctima que representamos tiene también estudios hasta sexto de primaria. Además de todo ello, señoría, la Fiscalía incumplió con una de sus obligaciones constitucionales. Una de ellas, la señalada en la fracción 23 del artículo 131 de la Codificación Adjetiva, que es precisamente actuar con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Y haciendo un análisis, pues evidentemente el artículo 20, apartado C, fracción primera, establece que uno de los derechos de la víctima es, en primer término, recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Por ello es de suma importancia que se garanticen los derechos de la víctima y lo más importante, que se entienda de manera clara plazos fatales como el que pasó en este caso, sin que la víctima entendiera esto de manera clara. Hay mucho desarrollo jurídico en ese sentido, señoría. El artículo 109, fracción séptima de la Codificación Adjetiva, lo vuelve a señalar lo que establece la Constitución, el derecho que tiene la víctima de contar en todo momento con un asesor jurídico en cualquier etapa del proceso, también incluyendo evidentemente la investigación inicial, que era la que nos encontrábamos en aquel momento. La Ley General de Víctimas lo replica en su artículo 7. También. Muy en lo particular en la fracción novena y décima. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos. Y a solicitar, acceder y recibir en forma clara toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos. También, señor, inclusive hay una tesis aislada con número de registro 2017-320 que me gustaría invocar de manera parcial, con rubro acceso efectivo a la justicia de la víctima o ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y oral. La omisión de designarle un asesor jurídico para que ejerza eficazmente ese derecho humano constituye una violación procesal que trasciende al sentido del fallo y motiva la reposición del procedimiento. Y dentro de la información que establece esta tesis, señala que el carácter de víctima dentro del proceso penal acusatorio está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así que en congruencia con lo establecido en el artículo 20, apartado C, fracción primera de la Constitución, así como el numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y diversos de la Ley General de Víctimas, para que la víctima pueda tener un verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente este derecho, debe, entre otras cosas,
hacerse efectiva la prerrogativa a que se le designe un asesor jurídico, forma en que se garantice el equilibrio procesal entre las partes. Bien. Más en este caso, señoría, es decir, en el momento en el que la Fiscalía le notifica a la víctima el no ejercicio de la acción penal, se da un caso de excepción, porque en ese momento sí está actuando la Fiscalía en contra de los intereses de la víctima. Por lo que en ese acto en lo particular es cuando precisamente y con mayor intención debe estar presente el asesor jurídico para efectos de poder explicarle los efectos de que transcurran esos plazos que establece el numeral 258. Así es, su señoría, que por todo lo anterior solicito haga usted uso de sus atribuciones señaladas en la fracción segunda del 134 de la codificación adjetiva procesal, ayudándonos a garantizar los derechos de la víctima, reponiendo el plazo de 10 días que señala el artículo 258 de la codificación adjetiva. Evidentemente corriendo el término, si usted así lo decía, a partir del día de hoy, toda vez que no pudo ser observado por la víctima en la vertiente de no entender las consecuencias del fenecimiento del mismo, ya que como fue señalado, no estaba presente la asesoría jurídica al momento en que se le notificó dicha determinación ministerial. Señoría, para terminar, concluyo y resumo. El día 22 de julio del año 2021 se le notifica a la víctima el no ejercicio de la acción penal. No entendió, no sabía que debía impugnarlo, aunque sí está escrito en la entrevista que tiene ahí. Es una persona que estudió hasta sexto de primaria, ni lo entendió, ni sabemos si la auxiliar o quien le haya entendido el asunto le explicó de manera clara. Y pues es tan lógico que no pudo entenderlo, que acudió conmigo y me lo señaló hasta el 4 de marzo del año 2022, pensando, hey, ¿cómo va el asunto? Eso fue lo que pasó, su señoría. Lo único que estamos pidiendo, porque seguramente va a ser la estrategia de la defensa, que es precisamente decir que se agotó el término de 10 días, es que antes que entrara al debate de la determinación de la Fiscalía, es que se nos reponga este plazo para efectos de que la víctima, ahora sí, garantizando sus derechos humanos y nosotros estando presentes con él y asesorándolo, podamos presentar esta impugnación en tiempo y forma. Es cuanto. Señor, ¿está usted de acuerdo en todo lo que está solicitando y manifestando su asesor jurídico? Sí. Gracias. ¿La Fiscalía? Sí, señoría, gracias. Primeramente hago el conocimiento, señoría, que en su escrito de denuncia el señor de fecha 25 de octubre del año 2019, presentada ante la Fiscalía, en ese escrito nombra como asesor jurídico al licenciado Germán Terríquez Córdoba. Por lo tal, él fue asesorado durante todo el periodo que duró la investigación en el presente expediente, señoría. En segundo lugar, señoría, efectivamente existe la comparecencia del ofendido ante la Fiscalía de fecha 22 de julio del año 2021, como bien lo dijo el asesor jurídico, en la cual se le notificó que se determinó una consulta de archivo por prescripción y se le hizo el conocimiento que en caso de no estar de acuerdo, y lo dice de esa manera la constancia, la declaración, perdón, que en el caso de no estar de acuerdo con dicha determinación, cuento con 10 días para acudir ante el juez de control a impugnar la misma. Lo anterior con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional. Misma declaración que firmó el señor, es decir, se hizo en sede ministerial, señora, y no como pretendiéndole ocultar alguna información, como lo quiere hacer ver el asesor jurídico, puesto que al ser una representación social, digo, no tenemos esa atribución de andar haciendo las cosas como medio a escondidas, ¿no? Asimismo, señoría, eso fue el 22 de julio del 2021.
Al abogado aquí presente, Terríquez, se le citó, porque así lo obra en la carpeta de investigación, citación con apercibimiento Germán Jalil Terríquez Córdoba, a efecto de que se presentara ante la Fiscalía, esto en fecha 21 de junio del año 2021, y así lo dice la notificación, señoría, le sea notificada la determinación relativa a la integración del expediente en contra de por el delito de fraude en perjuicio de. Ante esta citación, pues el abogado nunca compareció ante la Fiscalía. Fue hasta el mes de agosto del año 2021, señoría, que el abogado presentó un escrito a la Fiscalía en el cual él quería que la resolución del no ejercicio de la acción penal que había recaído se lo notificara a él, y se le acordó que dicha resolución ya se le había notificado al ofendido. Se le pidió que firmara el acuerdo y no lo hizo. Esto fue el 25 de agosto del año 2021. El 2 de febrero del año 2022 volvió a solicitar lo mismo el abogado, señoría. Ay, permítame. Perdón. Permítame. Bueno, usted está manifestando que acudió el abogado para que se le notificara Ajá, no obstante que se le notifique la determinación, y le respondieron ajá, esto en fecha 25. en fecha 25 de agosto del año 2021. Se le comentó que ya se le acordó que ya se había hecho esa notificación. Asimismo lo volvió a realizar el 2 de febrero del año 2022, en el cual solicitó nuevamente que se le notificara a él la resolución. Sin embargo, se le volvió a acordar que dicha resolución ya estaba notificada en fecha 22 de julio a la víctima, ya que la víctima compareció en toda la unidad y se le hizo el conocimiento. No obstante, se le hizo el conocimiento pues que el propio asesor jurídico cuenta con el acceso tanto a la determinación como a todos los antecedentes que existen en el expediente. Y de todo esto, pues tiene copias el propio asesor jurídico, el licenciado Terríquez, puesto que se le corrió el traslado de todo esto también el 23 de febrero del presente año. Ahora bien, señoría, el abogado manifiesta que el señor no supo qué fue lo que firmó ante la Fiscalía. Digo, cosas se me hace... no sé cuál sería la palabra adecuada, digo, porque pues al ser uno una representación social, bueno, siempre se dirige uno con respeto y se les explica sobre todo a las víctimas las consecuencias y más bien cuál es el curso de la investigación. Aunado a que el abogado en 2 ocasiones pidió que le hicieran una notificación de la cual el Código Nacional no obliga al Ministerio Público a que se le notifique él, puesto que es muy claro el artículo 258 que dice que se le notifique a la víctima u ofendido. Dice que fue hasta el mes de marzo que el ofendido acude con él y que le dice que no supo qué es lo que había firmado. En ese sentido, cuando ya había por parte del abogado 2 solicitudes en el cual quería que la Fiscalía le notificara a él estas determinaciones, señoría, las cuales, como ya comenté, pues se notificó en tiempo y forma. Por lo tal, consideramos pues que no se actualiza lo que el abogado está solicitando, señoría. Es cuanto. ¿Defensor, alguna manifestación? Sí, claro que sí, señoría. Su señoría, esta defensa no está de acuerdo en absolutamente en nada en relación a la petición que hace el asesor jurídico.
ya que el Ministerio Público de fecha 4 de marzo del 2021 hizo su determinación para la cual mandó citar tanto a la víctima como también citar al asesor jurídico aquí presente. La víctima compareció y se notificó primero de fecha 21 de junio. El Ministerio Público cita al licenciado Terríquez, como lo acaba de exponer aquí presente el Ministerio Público, para que compareciera el 15 de julio del 2021. Y el Ministerio Público, al no comparecer el asesor jurídico, el Ministerio Público, de fecha 22 de julio del 2021, a las 9:33 horas, la licenciada le notificó a la parte ofendida el archivo por prescripción. Por lo tanto, a partir de esa fecha, la víctima ya tenía conocimiento de la resolución. Y a partir de ese momento comenzó a transcurrir los días que establece el artículo 258 del Código Nacional. Por lo tanto, su derecho para interponer recurso precluyó el 5 de agosto del 2021. Al asesor jurídico, licenciado Germán Jalil Terríquez Córdoba, el Ministerio Público, licenciada, lo citó a comparecer para el día 15, permítanme, de julio, para el día 15 de julio del 2021 a las 16 horas, para que le fuera notificada la terminación. Si el licenciado Terríquez no compareció, su señoría, precisamente es su responsabilidad precisamente garantizar los derechos de la víctima, de su cliente, estar en comunicación el abogado con su cliente, con la víctima, para precisamente salvaguardar esos derechos tutelados por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. El Ministerio Público hizo bien su determinación. El Ministerio Público notificó de forma legal tanto a la víctima como a su asesor jurídico. El asesor está interponiendo un recurso en forma extemporánea. Por lo tanto, esta defensa solicita que se lleve a cabo el sobreseimiento de la causa. La determinación del Ministerio Público está bien sustentada, su señoría, toda vez que el artículo 258 lo establece claramente. Y si me permite, su señoría, también como abogado, pero también como académico de la Facultad de Derecho, es lo que nosotros le transmitimos a nuestros alumnos: la responsabilidad, la comunicación y el buen servicio que le debe dar el abogado a su cliente. Es cuanto, su señoría. ¿Tiene asesor jurídico? Sí, señoría, nomás antes de hacer uso de réplica, como bien lo comentó el fiscal, ha habido problemas para tener toda la carpeta de investigación. La resolución del 21 de junio del 21, en la que me notificaban para que compareciera el 22 de julio. ¿La tiene ahí para poder verla, por favor? ¿Cómo, perdón? Sí, es que comentó usted y el defensor que a mí me citaron el 21 de junio del año 2021 para comparecer a que se notificara la resolución por la que estamos aquí presentes. No la tengo, a mí no me han entregado esa parte. ¿Me la puede enseñar, por favor? Sí la tengo, señora, nada más quiero ser bien claro, señoría. El 23 de febrero del año 2022 se le corrió el traslado nuevamente, y aquí lo dice: recibe copia y está firmado por él. Quien en este acto recibe copias de los acuerdos emitidos dentro de la presente carpeta, señoría. También aquí lo tengo, la citación del abogado. Si gusta, en este momento se la voy a mostrar, señoría. También nada más haciendo el conocimiento que esa notificación fue
precisamente ¿por qué? Porque el mismo asesor jurídico, mediante una promoción, solicitó, señaló ese domicilio procesal. Sí, no, a ver, por favor. No, pero de mi firma, ¿no está? No. Ah. Bueno. ¿Usted tiene una confirma, defensor? ¿Mía? Con su firma no, licenciado. Ok. Bueno, señoría, primeramente el único argumento que le hallé valor por parte de la Fiscalía es en relación a que ya había sido yo notificado para efectos de que el 22 de julio compareciera. No dudo, volvemos a lo mismo, concuerdo yo con la Fiscalía, yo también fui fiscal. Somos una institución de buena fe. Sin embargo, a veces es común que bien sobre trabajo, etcétera, pues haga que las determinaciones tal vez no lleguen a las personas. Probablemente fueron a mi domicilio, probablemente hicieron el esfuerzo, pero a mí no me notificaron para que fuera el 22 de julio a esto. Como le comento, a que se me notificara la determinación de no ejercicio de la acción penal. Y resulta hasta lógico, señoría, este punto, porque pues, nomás fue, de hecho, iba a otra cosa y le notificaron esta parte. Vuelvo a lo mismo, en relación a ese punto, yo no tengo ninguna notificación para efectos de haber acudido a esa fecha y fue un mes antes, su señoría. Fácilmente pudo haber utilizado los medios de apremio que tiene a su alcance la Fiscalía, señalados en el 104, pues para que hubiera acudido, si hubiera habido tanta urgencia de que yo también estuviera presente. Eso en primer lugar, su señoría. En segundo, lo que dice el fiscal en relación a las otras dos determinaciones fue porque evidentemente yo solicité precisamente que se me notificara a mí esa resolución de prescripción. Y me la negaron, como se le acaba de inventar la Fiscalía, porque ellos decían que ya habían cumplido efectivamente con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que ya le habían notificado a la víctima. Cosa que sí es cierto. Lo que yo vine aquí a plantear es que usted venga a realizar una interpretación conforme, buscar garantizar en su mayor medida los derechos de la víctima, que se le precluyó el derecho, como bien dice, pero se precluyó violando los derechos de la víctima, porque no sabía los efectos de que este asunto precluyera. Bien, en relación a lo último, señoría, sabemos que la Fiscalía es una institución de buena fe, ya no se utilizan las reglas que se utilizaban en el sistema previo, ahora todo se puede poner en duda. Nadie está diciendo que es una institución de mala fe, lo único que estamos diciendo es de que no se observó ese plazo, que no lo pudo observar y que no es atribuible a la víctima. Eso en relación a lo que acaban de señalar. Y en relación a la defensa, en relación a la alusión personal de la academia, nada que decir. En relación al que solicita el sobreseimiento, tampoco, porque esta incidencia es solamente para efectos de solicitar la reposición de plazo. Ya habría yo que decir lo que tenga que decir en relación a lo otro. Eso también considero que es improcedente, porque no se ha desahogado la audiencia de impugnación. Y pues vuelvo a lo mismo. No me notificaron para que fuera. Para eso tenían todo el tiempo del mundo para utilizar medios de apremio. Por todo lo anterior, señoría, solicito que se reponga el plazo. Y creo que aquí el señor tiene algo que decir para que tenga que decir si entendiste lo que significaba esa declaración. No, pues no entendí muy bien. Díselo a la juez. ¿Entendiste esa notificación? ¿Quiere decir algo, señor? No, está bien lo que dice el licenciado aquí presente. ¿Entendiste esa notificación que te hicieron de que ganar carpetas? Ah, sí. Supe que querían dar carpetazo ahí al negocio, pues. Pero el problema fue que cuando en la pandemia, pues ahí nos atrasamos. Bien, señor. Bueno, la Fiscalía y la Defensa, ¿alguna otra cuestión antes de proceder a resolver? Sí, nada más algo bien breve, señoría. Como ya lo manifesté y reitero, señoría, el abogado, el asesor jurídico, desde un principio
tuvo acceso a la carpeta de investigación, señoría. Digo, no es posible que él quiera que uno haga uno de los medios de apremios en contra del asesor jurídico, en contra de alguien que está asesorando a una víctima, señoría. O sea, imaginemos esa postura nada más, ¿no? Que uno empiece a multar a las personas que son de las que van y hacen las denuncias, que están pidiendo la ayuda de la fiscalía, pues porque probablemente les cometieron un hecho delictivo, señoría. El asesor todo el tiempo tuvo acceso a la carpeta de investigación, señoría, y sabía la determinación si pasó alguna cuestión que se les pasó el tiempo. Bueno, pues la ley es clara en ese sentido, señoría. Nosotros no ponemos las reglas, digo, uno no es un legislador, digo, así lo estipula el artículo 258. El señor pues siempre estuvo asesorado, nunca se les ha negado el acceso a la carpeta, por lo tanto pues sabían, señoría. Es todo. Finalmente el defensor, ¿algo que agregar? Nada que agregar. Bien, señor. Bien, nada que agregar, señoría. Gracias. Bien, a efecto de estructurar la resolución correspondiente, tomaré unos 20 minutos de receso. ¿Con permiso? Bien, una vez que fueron escuchados los intervinientes, procedo a resolver en cuanto pues, a la solicitud que está realizando el asesor jurídico del señor en el sentido de que indica el asesor jurídico se reponga el plazo al que hace referencia el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos pues, de realizar la impugnación correspondiente en cuanto a la determinación del agente del Ministerio Público dentro del número único de caso en materia de este cuaderno preliminar. Indicando que el señor le fue notificada la resolución de la Fiscalía. Esto en fecha 21 de julio de 2021 y que a que su representado pues no entendió los alcances y consecuencias de la notificación que se le estaba realizando, específicamente de no ejercicio de la acción penal, en cuanto pues al término que establece el artículo 258, que fue enterado por parte de su representado en fecha 4 de marzo del presente año, en cuanto pues a esa notificación que se le había realizado, que acudió en diversas ocasiones a la Fiscalía solicitando pues se le notificara a él como asesor jurídico de la determinación que realizó el agente del Ministerio Público, de lo cual pues obtuvo respuesta negativa en el sentido pues de que ya había sido notificada la víctima en cuanto a este punto, indicando además que pues él representa al señor dentro de la carpeta de investigación referida. Al respecto, pues el agente del Ministerio Público hizo referencia, al igual que el defensor, pues no estar de acuerdo con esta solicitud que realizó el asesor jurídico, que a la víctima pues se le notificó ya en los términos que establece el artículo 258 y que además, refirió el fiscal, este numeral no lo obliga a que se notifique al asesor jurídico, sino únicamente a la víctima u ofendido. Refiriendo pues al respecto, el defensor privado del señor que pues se realizó la notificación correspondiente y que pues a estos ya se les feneció, ya precluyó el plazo al que se refiere el citado numeral de los 10 días para impugnar esa determinación.
Al respecto, esta juzgadora advierte tanto de lo que señala el asesor jurídico y también de lo que hizo patente el fiscal, el propio defensor, en el sentido de que el abogado Enríquez Córdoba, aquí presente, ha venido representando al señor que desde un inicio el fiscal hizo referencia que desde que presentó la denuncia al señor en fecha 25 de octubre de 2019 nombró como su asesor jurídico al abogado referido. Sin embargo, pues advierte esta juzgadora que el fiscal pasó por alto todos los derechos que tanto la Constitución como la codificación procesal y diversas leyes y tratados hablan respecto de los derechos de la víctima u ofendido. Entre ellos, pues el que establece el artículo 20, apartado C en su fracción primera, el tener derecho a recibir una asesoría jurídica. Así también el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción séptima, como derecho de la víctima también el contar con un asesor jurídico en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Refiriendo para ello que pues la codificación referida, el artículo 258, pues hace referencia que la determinación que tome el fiscal debe de notificarse a la víctima u ofendido, y que derivado de esa señalamiento en ese dispositivo legal, pues no estaba obligado a notificar al asesor jurídico. No obstante, que hizo referencia que al igual que al señor se le citó para que compareciera a la fiscalía a efecto de ser notificado, acudiendo de lo que se expuso aquí, que fue el señor, se le notificó en los términos que aquí quedaron asentados. Sin embargo, al asesor jurídico ya no obra ninguna notificación respecto a la determinación que se le tomó. Y esto, pues evidentemente, en violación a los derechos de la propia víctima, quien desde un inicio designó un asesor jurídico para intervenir en la investigación, y a este no fue notificado de la determinación que tomó el fiscal. Por otra parte, cabe señalar que el artículo 110 del Código Nacional establece que el asesor jurídico, específicamente en el último párrafo, en su última parte, que el asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. De ahí pues que al haberle notificado únicamente a la víctima y no a su asesor jurídico, pues evidentemente es una violación a los derechos de la víctima, y que estos, pues efectuando una interpretación de todos estos numerales en cuanto a ese derecho a ser asesorado jurídicamente, lo cual el señor realizó, designó su asesor jurídico, este estuvo interviniendo durante toda la investigación, pero no se le notificó de la determinación que realizó el agente del Ministerio Público. Por lo que, pues tampoco cumplió con ese principio de igualdad, al igual que el defensor, en dado caso, tiene en este asunto. Derivado de ello, estimo que subsanando pues esta violación que el agente del Ministerio Público pues tuvo con los derechos de la víctima, en específico al no haber notificado al asesor jurídico, pues
pues es procedente en este caso que el agente del Ministerio Público notifique de la determinación que llevó a cabo y la cual ya fue notificada al señor a su asesor jurídico en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación que se toma pues en base a los razonamientos ya anteriormente vertidos, quedando notificados los intervinientes de esta resolución. Bien, ¿hay alguna manifestación que hacer? Fiscal. En ese sentido, señoría, nada más hacerle conocimiento al asesor jurídico que pueda acudir a sede ministerial a realizarle dicha notificación. Dentro de 3 días hábiles, por cuestiones de carga de trabajo nada más. Bien, licenciado Terríquez, ¿una manifestación? No, de acuerdo. Dentro de 3 se refiere, señor fiscal. O sea, de aquí a 3 días, hasta el 4.º día que ya acuda. Dentro de eso, o sea, podría, sí, o sea, hoy, si me da oportunidad entre el lunes o martes, yo creo ya le podemos hacer la notificación, sería, sobre todo por ver cuestiones de agenda, no hay ningún inconveniente. Gracias. Bien, durante el lunes y martes de la próxima semana acudirá el asesor jurídico a realizar la notificación correspondiente, a lo cual pues está obligado la gente del Ministerio Público. Bien, ¿alguna otra cuestión? Abogado. Sí, su señoría. Por favor, solicitar copia de audio y video de la presente. Se le autoriza dicha copia al abogado. ¿Alguna manifestación, señor? No, todo bien, chévere. ¿Bien, alguna manifestación? Está bien, gracias. Bien, pues sin más se concluye audiencia. Con permiso. Muchas gracias. Gracias, señoría. Buenas tardes.